A ver un poquitito. Y voy a empezar a compartir mi pantalla para justamente empezar a mostrarle de lo que se trata la clase de hoy. A ver un poco. Ahí. Ahí creo que ya se ve. Bueno. Entonces ahí ya se ve mi pantalla, así que vamos a arrancar con la clase de Cool Hunting hoy. Bueno, vamos a arrancar con algunos conceptos. Voy a empezar a presentar. Acuérdense que si tienen preguntas, por favor, háblenme, porque como no voy a tener acá el... A ver si puedo poner el chat al costadito para poder verles a ustedes. Tengo que sacar esto de acá, ahí, ahí, y este poner tal. Y ahora llevar este arriba. Así, ese es el toque. Aunque hoy están muy calladitas, chicas. Hoy están muy silenciadoras. No sé si farrearon mucho el fin de semana. Ah, y cuando me pongo a presentar grande ya no aparece el chat. ¿Viste? Bueno, háblenme. Si es que necesitan. Creo que hoy están muy calladas. Luego no sé qué les pasa. Por lo visto que farrearon mucho el fin de semana o se cansaron mucho y están así medio tranquilitas hoy. Bueno, por ser un lunes. Bueno, arranquemos entonces. El Cool Hunting. A ver si... ¿Por qué no me presenta desde el comienzo este playita? Ahí. A ver, un poquito si me presenta ahí al comienzo. No. Qué malvado. Bueno. Cool Hunting. Los conceptos. Bueno, los conceptos ¿qué son? Primero, la definición. ¿Qué es? El cool hunting es un término en el mundo del marketing y la publicidad, en el caso de la moda obviamente también, que se puede traducir como caza tendencias. El trabajo se refiere a hacer predicciones sobre cambios y surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda. Esta información ha tenido un gran impacto para ayudar a empresas a estar preparados para aprovechar las tendencias sociales. Bueno, ahí, y acá tenemos dos frases muy interesantes, que la calle es la gran pasarela, que es de Balenciaga, y la gente no sabe lo que necesita hasta que se lo muestran. Y esta es de Steve Jobs, que es todavía aún más conocida. Bueno, conceptos. 3 conceptos importantes con respecto a lo que tiene que ver el cool hunting. ¿Qué es la novedad? ¿Qué es la tendencia? ¿Y qué es la moda? Son 3 cosas absolutamente distintas que muchas veces se confunden entre ellas, pero hay que tener bien en cuenta de qué se trata. La novedad, ¿qué es? Se entiende por novedad cuando aparece algo distinto a lo habitual, algo nuevo o diferente. En cualquier circunstancia social hay novedades, moda, tecnología, ciencia, etc. En todos los casos, la idea de novedad se refiere a algún tipo de avance, perfeccionamiento o enfoque diferente a lo que existe. La novedad tiene algo de sorpresa, genera un impacto social y hay un interés manifiesto hacia todo aquello que tiene un nuevo aire o un nuevo aspecto original. Entonces, la novedad tiene que ver exclusivamente con lo nuevo, ¿verdad? Con aquello que es innovador, por decir de alguna forma. La tendencia. Bueno, a ver un poquitito. Eso es la novedad. Ahí tenemos la tendencia, más fácil leer. La tendencia, ¿qué es? El concepto de tendencia no es privativo de los mercados financieros. ¿Qué significa esto? Que no es exclusivo de los mercados financieros.
Muchas veces la tendencia se puede tomar como, bueno, nosotros no, porque somos de moda y tenemos otra interpretación de tendencias, pero en el común de la gente se puede entender por lo que es la tendencia financiera, la tendencia a la alza, la tendencia a la baja, etc. En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo. O sea, una tendencia es cómo se comportan los elementos durante un periodo. Eso es una tendencia. Estos elementos pueden ser novedosos o pueden no ser novedosos. Y ahí está la diferencia. No porque sea tendencia debe ser novedoso. Puede ser algo antiguo, pero que es tendencia ahora, ¿verdad? Y muchas veces asociamos la tendencia con algo novedoso. No necesariamente tiene que ser así. Está más abocado a los early adopters, que son aquellas personas que, digamos, se apropian de algo que ven que está empezando a generar tendencia, entonces se apropian de esto. Muchas veces en estos early adopters, por supuesto que entran los influencers, los artistas, los mismos diseñadores, aunque muchas veces los diseñadores somos anti-tendencias. No necesariamente nos vestimos por lo que las tendencias rigen, muchas veces buscamos vestirnos diferentes. Y lo que tiene que ver con la masa crítica, que es justamente aquellas personas que critican o que juzgan aquello que está en tendencia, ¿verdad? ¿Quiénes son esa masa crítica? Y bueno, son justamente personas como Ann Winter, editoras de revistas, bloggers, etcétera, que generan una crítica con respecto a lo que tiene que ver con las tendencias. Y ahora, ¿qué es la moda? Que es otra cosa distinta. La moda es el valor con mayor frecuencia en la distribución de datos. La moda sirve para definir lo más común, lo que más se usa o lo que más es frecuente en términos matemáticos, en el valor de mayor frecuencia absoluta. La moda tiene que ver con la aceptación general. La tendencia tiene que ver con los early adopters. Cuando ya es una moda significa que ya es lo que más se repite, en pocas palabras. Es aquello que se repite más, es aquello que se ve más y que ya tiene una aceptación general. Tendencia puede llegar a ser una moda o puede no llegar a ser una moda. Y las novedades pueden llegar a ser una tendencia o pueden llegar a no ser una tendencia. Entonces, sí, para entender estos conceptos, ¿verdad? Estos tres conceptos, la novedad puede llegar a ser una tendencia. La tendencia puede llegar a ser una moda, pero no necesariamente puede llegar a suceder los dos, ¿verdad? O sea, que algo que está de moda a lo mejor no llegó a ser una tendencia, sino vamos a ver después de qué se trata, que son los hype, y una novedad puede no llegar a ser tendencia o puede llegar a ser tendencia con mucho tiempo de posterioridad, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que estar atentos, o un cool hunter siempre tiene que estar atento a estos tres conceptos y tenerlos identificados muy bien, ¿verdad? ¿Qué es una novedad y qué es lo novedoso, qué es lo que surge con respecto a la novedad? ¿Qué son las tendencias cuando esos early adopters están ya, digamos, en la búsqueda de esa novedad y están empezando a adoptar eso, y esa masa crítica se ocupa de criticar aquello que puede llegar a ser tendencia, y la moda es aquello que ya está aceptado, o que ya se empieza a aceptar de forma general. Entonces, tener en cuenta estos tres aspectos, ¿verdad? O estos tres conceptos como tal. Bueno, entonces, siguiente paso. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno cool. ¿Por qué se llama cool? ¿Y qué es el fenómeno cool? Bueno, el fenómeno cool tiene que ver con algo que tiene que tener 4 aspectos importantes para ser cool. Tiene que tener relevancia, o sea, tiene que llamar la atención de las personas, tiene que ser relevante, tiene que ser original, o sea, en cierta forma, tener una asociación de lo original, no parecerse a algo que ya existe.
Después vamos a ver de realmente a qué nos referimos con originalidad, pero tiene que ser original, tiene que ser accesible para que yo pueda adoptar, porque de nada me sirve algo que sea súper relevante, que sea súper original, pero que las personas no puedan adoptar. Eso realmente no le sirve a nadie porque no puede llegar a ser una tendencia, no puede llegar a ser un fenómeno cool, si es que no es accesible a las personas. Y tiene que poder generarse una apropiación del mismo. Entonces, para poder apropiarme, o sea, tiene que ser accesible para que yo me pueda apropiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que surgir, para que surja el fenómeno cool, tiene que ser primero relevante, o sea, importante a los ojos de ese usuario o de esa, digamos, de ese grupo de personas. A ver, algo que haya sido como que una tendencia eh, últimamente. Bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? O todo lo que se transforma en, digamos, en viral, todos estos desafíos y demás. Bueno, primero tiene que tener relevancia, o sea, me tiene que convertir a mí en algo relevante o tiene que ser para mí algo relevante. Después tiene que ser accesible, porque, o tiene que ser original primero, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo nuevo, algo que surge, todo eso de hacer la plancha, por ejemplo, y esas cosas en esos desafíos, el TikTok, ¿verdad? El TikTok se volvió así un boom, ¿verdad? Porque justamente me genera a mí relevancia, o sea, yo formo parte co-creo con la plataforma, lo cual vimos que es una tendencia también a nivel de mercados, la co-creación. Entonces, me vuelve a mí una persona relevante. ¿Es original? Sí, porque cada vez se vuelve algo nuevo, algo novedoso y digamos, va sacando nuevos movimientos. ¿Es accesible? Sí, es accesible porque yo misma puedo hacer, yo puedo tener acceso a digamos, a ese fenómeno y puedo apropiarme finalmente de ese fenómeno. Entonces son, digamos, 4 pasos muy importantes que hay que tener en cuenta. Yo probablemente lo que les voy a pedir y vamos a ir viendo a lo largo de la clase en que se va a transformar realmente la tarea, a ver qué es lo que les parece más interesante, es justamente que ustedes identifiquen fenómenos cool y que identifiquen estos 4 aspectos de ese fenómeno cool. La relevancia, la originalidad, la accesibilidad y la apropiación. Porque esos son los 4 aspectos que pueden crear un fenómeno cool. Difícilmente se va a volver cool sin alguno de estos aspectos. Bueno, siguiente. ¿Quiénes son las personas cool? O sea, ¿quién es el cool? ¿Verdad? El cool es ser o proyectar una ilusión de originalidad. ¿Puede no ser necesariamente original? Sí. Ahora, si proyecta una ilusión de originalidad, puede llegar a ser cool, ¿verdad? Tener cierta cobertura. ¿En qué sentido cobertura? Tener cierta forma de llegar a las personas y de llegar a la masa crítica, ¿verdad? Ser suficientemente relevante, o sea, tener un cierto grado de importancia y accesible, ¿verdad? Como para que alguien pueda y quiera apropiarse de ello, ¿verdad? O sea, que alguien quiera seguirme, yo tengo que ser original, tengo que tener cobertura a los medios, tengo que ser relevante, como para que y accesible, para que alguien quiera o pueda seguirme, ¿verdad? O pueda apropiarse de lo que yo hago y tomar, digamos que como propio lo que yo hago y esa idea de tomar como propio lo que otra persona hace es lo que después eso se transforma en un fenómeno cool, ¿verdad? ¿Y quiénes son los cool? Bueno, son las personas que justamente tienen todas estas, digamos, todos estos atributos como para transformarse en eso. Y ahí le tenemos, por supuesto, que a los influencers, a los cantantes, a los actores. ¿Por qué los actores? Primero, sobre todo si inspiran originalidad, que en muchos casos, en el caso, por ejemplo, de los artistas o de los cantantes, esa originalidad pasa mucho por su look,
¿verdad? O sea, muchísimo pasa por justamente esa búsqueda de la imagen original o de ser original, ¿verdad? ¿Tienen cobertura? Por supuesto, ¿verdad? Y si no la tienen, la buscan porque forma parte de su trabajo. ¿Tienen que ser lo suficientemente relevante? Bueno, en algunos casos sí se convierten en relevantes y justamente todo ese tema de los premios Emmy, los premios Grammy, los Oscars, esa industria que muchas veces es criticada, es justamente la que decide darle cierta relevancia a algunos, a unos sí y a otros no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le hace relevante. Y accesible, bueno, justamente las redes sociales son las que se convirtieron en hacer más accesible a estas personas, ¿verdad? Finalmente también tienen una idea o una noción o tienen un mensaje como para, digamos, ser o parecer iguales a todos, ¿verdad? Para que justamente pueda ser suficientemente accesible como para que yo quiera apropiarme de lo que hace y copiar en cierta forma, ¿verdad? Y el hecho que yo copie a esa persona ya le hace cool, ¿verdad? O que yo tenga la intención de copiar ya le hace, digamos, ya está, digamos, en proceso de transformarse en cool. Originales. Bueno, estas personas, quienes son cool, tienen que tener dos aspectos. Tienen que ser originales y tienen que ser amplificadores. Y ahora vamos a ver que, digamos, en cierta forma, de qué se trata cada uno de estos. Bueno, originales. Hay tres formas de ser originales, o por lo menos tres formas, digamos, más básicas o comunes, ¿verdad? De que alguien pueda ser original. La primera es que desarrolle un concepto nuevo, o sea, que cree algo absolutamente nuevo o desde el descubrimiento, desde el desarrollo, que es un poco lo que algunas de ustedes quieren hacer con los textiles. La segunda forma de ser original es reinterpretar algo que ya existe, como por ejemplo en el caso de la artesanía, en el caso de los proyectos de artesanía, los proyectos de indumentaria para hombres, etc. Y la tercera forma de ser original es introducir en un nuevo grupo social, que es, por ejemplo, introducir algo en un nuevo grupo social. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, lo que quiere hacer Giovanna con respecto a las empresas B, lo que se quiere hacer con respecto al e-commerce, que es llevar un concepto nuevo a un grupo social, llevar un concepto a un grupo social nuevo. Porque probablemente si le hablamos a la gente de desarrollo sostenible sobre empresas B, ya hace rato que están en eso, ¿verdad? Pero llevar la idea de empresas B a un nuevo grupo, entonces eso hace que se trate de, o sea, se encuentre una búsqueda dentro de lo original o sean originales, ¿verdad? Entonces tienen estas tres formas. Es importante entender esto porque ustedes van a determinar cuál de estos aspectos son lo que ustedes están desarrollando o cuál es el grado de innovación que ustedes están desarrollando en sus proyectos y argumentar del por qué, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes pertenece a uno de estos conceptos. Si bien desarrollan algo nuevo, reinterpretan algo que ya existe o introducen en un nuevo grupo social, ¿verdad? Cualquiera de los tres aspectos son extremadamente importantes. Y después tenemos los amplificadores. ¿Quiénes son los amplificadores? Bueno, los amplificadores son los groupies, que son aquellas personas, digamos, más fanáticas, que adoptan una tendencia muy rápido o que se vuelven fanáticos de algo. Por ejemplo, los fanáticos de Maluma, ¿verdad? O los fanáticos, no sé, de Katy Perry, entonces que se visten como ella, que quieren ser como ella. Entonces estas personas lo que hacen es amplifican, digamos, la comunicación original o el mensaje de esta persona cool,
¿verdad? O sea, para ser cool, yo tengo que ser, por un lado, original y por otro lado, tengo que tener amplificadores, ¿verdad? Primer grupo de amplificadores son los groupies. El segundo grupo de amplificadores serían los retransmisores, que son los medios de comunicación, ¿verdad? Que son los que retransmiten mi mensaje. Si yo tengo un mensaje importante o un mensaje relevante o original, entonces estos medios de comunicación transmiten. Y bueno, y ahí está justamente el rol de los medios de comunicación con respecto a los influencers, como por ejemplo es YouTube, ¿verdad? Que justamente se encarga de retransmitir los mensajes y de generar o de hacerles a estos influencers cada vez más cool. Después tenemos los cool hunters, que son justamente aquellas personas que detectan los fenómenos y retransmiten esos fenómenos ya de una manera más, más científica y más estadística, más acabada, ¿verdad? Con conceptos de estéticos, conceptos comunicacionales, etcétera, que eso vamos a estudiar para la clase que viene, cuáles son los conceptos que estudia el Cool Hunter. O sea, digamos, las dimensiones y los indicadores que estudia el Cool Hunter, porque realmente hoy estamos viendo los conceptos. Entonces, el siguiente amplificador es el Cool Hunter. Y el cuarto amplificador son las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, y por qué pongo Mac acá, porque como si bien lo explica la literatura, es que hay organizaciones o empresas que dentro de su ADN buscan ser cool. O sea, que su misión pasa por ser cool, o ser vigente, o ser nueva, o ser tendencia. Entonces, son empresas que constantemente están buscando generar tendencia en el usuario y estar, digamos, a un target un poco mayor. No siempre es fácil, pero hay algunas que lo logran y otras que no. Hay empresas, por ejemplo, en la industria de la moda que sí o sí están ahí, digamos, en tendencia, como por ejemplo MAC, ¿verdad? De maquillajes, siempre busca algo artístico, siempre busca estar, digamos, a la vanguardia, ¿verdad? Y lo mismo sucede en este caso, ¿verdad? Alexander McQueen era uno de ellos. Bueno, entonces estos son, digamos, los amplificadores, ¿verdad? Y después, bueno, tenemos acá un video de una justamente youtuber modelo que explica de lo que tiene que ver con el Global Fashion Forecast 2020, que justamente habla sobre tendencias específicas, pero para ilustrar un poco esta idea de Cool Hunter y cómo son los Cool Hunters unos amplificadores de esas tendencias. Bueno, les voy a compartir un ratito el video para que puedan mirar. Ahí, compartir. Ahí está. Oh, no. No. Un momentito. Voy a poner los subtítulos. Acá. ¿Dónde está? Inglés generado automáticamente. Idiomas. Acá tiene que haber traducir automáticamente y acá. Español. Ahí está. Bueno. Entonces, ahí. Chicas, en el que yo le pasé,
¿se ve los, digamos, el subtítulo o solamente en el mío? Bueno, pueden mirar en el mío de todas formas, con subtítulo, ¿no? Así que es irrelevante. Vamos a ver si.
Interesante. Bueno, entonces ahí está, digamos, las tendencias a nivel mundial para el 2020, supuestamente hasta que llegó la pandemia. Ahora hay que reestudiar todo eso. Me imagino que las tendencias de Greta van a subir aún más. Porque todo el tema este de la pandemia lo que hace es una retrospectiva a nuestro estilo de vida y a cómo estamos tratando el planeta. Sí, está, me pareció dentro de todos los videos que hablan sobre tendencias, bastante original, bastante sintético por sobre todo, y muy dinámico, ¿verdad? Bien resumido, exactamente, bien resumido y bien dinámico, ¿verdad? Bien dinámico y digamos, el lenguaje de la que transmite, bastante irónico como buen británico, tiene su estilo sarcástico de contar las cosas. Bueno, ¿quiénes saben quién es Greta? Hablando de influencers. Ok, ¿quién más sabe quién es Greta? Anabel sabe quién es Greta. ¿Quién sabe quién es Greta? Giovanna también sabe quién es Greta. ¿Quién no sabe quién es Greta? ¿Hay alguien que no sepa quién es Greta? Fiorella no sabe quién es Greta. Entonces vamos a contarle a Fiorella quién es Greta. Greta que, bueno. Entonces ahí ya salieron. Pues, genial. Vamos a contarles quién es Greta. Bueno, Greta, y hablando de influencers, Greta es una niña que inició, creo que ya hace más de 10 años, eh, como activista de lo que tiene que ver con, digamos, el cuidado del medio ambiente. Es esta chica, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, justamente sí, no recuerdo el nombre, Tonsberg, ¿verdad? Ella es una activista, empezó, digamos, como una influencer o digamos, diciendo en las redes sociales lo que piensa sobre digamos, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente y se volvió, digamos, cada vez más activa en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente e inclusive cuestiona, digamos, a líderes mundiales sobre sus acciones con respecto al medio ambiente, ¿verdad? Eh, entonces se volvió muy famosa en Estados Unidos por justamente cuestionarle a Donald Trump. Acá ahí está uno de los videos. Yo, por ejemplo, nunca vi, me da curiosidad. Así que si les parece, vemos un ratito cuando le cuestiona a Donald Trump sobre digamos, dentro de su campaña política, eh, sus acciones contra el cambio climático. Bueno, les dejo acá y vamos a ver un cheque. Yo nunca vi, debe estar bueno.
Qué interesante. Bueno, esa Greta, esta chiquita que justamente trabaja o milita por lo que es el cambio global y digamos, el cambio climático. Y bueno, y sobre la preservación del medio ambiente, acá como dice Giovanna, yo no sabía, de verdad, que ella había justamente hablado en su Twitter sobre lo que estaba pasando acá en Paraguay, que de hecho era como para hablar, realmente era apocalíptico, parecía una película de, digamos, de ciencia ficción. Esos días que tuvimos, ese sol, ese humo fue terrible. Bueno, yo siempre suelo sostener, y esto es algo que yo particularmente sostengo, que no hay peor generación que los baby boomers para lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y yo espero profundamente que cuando esta generación, y lastimosamente no puedo incluir ahí a mis padres, pero sí puedo incluir a muchos congéneres de ellos, que esta generación que ahora tiene 60 años, por fin ya no sea líder del mundo, porque esta generación que ahora tiene 60 años, que son ahora muchos de estos líderes, como por ejemplo Donald Trump o, o Bolsonaro, quizás son los peores que hayan existido, ¿verdad? No sé, después de Hitler, o por lo menos los más codiciosos, los más ambiciosos, los que más sed de dinero tienen, ¿verdad? Y realmente muchos de ellos tienen una sed de dinero tan grande que el resto no les importa, ¿verdad? Y podemos citar ahí a Cartes, justamente Bolsonaro, Donald Trump y unos cuantos más que tienen exactamente el mismo rango de edad, ¿verdad? Así que yo profundamente espero que quizás cuando mi generación o la generación de ustedes realmente tome la posta de liderazgo y tengan sus conviertan en los líderes mundiales, la conciencia con respecto al medio ambiente y al mundo en general de lo que estamos haciendo sea mayor. Porque la conciencia que supuestamente estos líderes tienen es, como dice ella, muy hipócrita, ¿verdad? Y ese mensaje con respecto a que nosotros le estamos mirando es espectacular porque ahí está el usuario de ustedes. Ese es, ese usuario crítico, ese usuario que piensa, ese usuario que elige, que no necesariamente está condicionado con respecto solamente a lo que está de moda, sino que busca algo justamente con más propósito, con más significado, ¿verdad? Entonces, y quizás es un poco de los dos, quizás tendríamos que enfocarnos a ese usuario, pero también empezar nosotros desde la moda a construir ese tipo de usuario, ¿verdad? Y no solamente desde la moda, deberíamos de como país estar construyendo ese tipo de usuario desde la educación, ¿verdad? Así que, bueno, con más gente como Greta, quizás habrían menos Trumps, ¿verdad? Entonces, es muy valuable lo que está haciendo esta nena y me encanta que sea tendencia porque creo que efectivamente son las personas que hay que impulsar y digamos que los modelos a seguir. Y bueno, después de este paréntesis, seguimos con nuestra presentación sobre qué son los Cool Hunters. Bueno, después de que vimos qué son los conceptos, qué son los fenómenos y quiénes son las personas que hacen Cool Hunting, qué es el fenómeno Cool Hunting y quiénes son las personas que realmente se transforman en
digamos, están en la mira de los cool hunters, o que hacen, o que, digamos, crean las tendencias o el fenómeno cool. Tenemos los hip o los hype, ¿verdad? ¿Qué son los hype? Y bueno, son tendencias que vienen de repente de forma muy inesperada, que es algo absolutamente repentino, que no tiene una explicación aparente y que es absolutamente expansivo, ¿verdad? O sea, son, por ejemplo, a ver, yo no recuerdo muy bien ahora, hace poco, que puede ser algo que haya sido muy hype. Eh, Acá en Paraguay, a ver, un poco, en mi infancia sí recuerdo muy bien, digamos, todo lo que tiene que ver con los juegos. Por ejemplo, recuerdo cuando era chica el taca-taca, por ejemplo, o el yo-yo, por ejemplo, se puso así de moda y todo el mundo tenía yo, y el yo-yo se empezó a usar por todos lados, y el yo-yo y el yo-yo, ¿verdad? Que no saben ni de dónde vienen, ¿verdad? El cubo Rubik. Y después también tiene que ver con digamos, la indumentaria también, ¿verdad? Pero bueno, la indumentaria como que tiene un proceso, pero hay ciertos objetos que por ahí son hype, o algún tipo de peinado o algún tipo de lentes que sin circunstancia aparente de repente vienen, ¿verdad? Creo que Muchas los veces. nombres, por ejemplo, pueden ser hype, porque hay una época donde todos se llaman así, tipo, creo. Exactamente, los nombres. La barba ahora, de repente, en los hombres. El tema de que todos empezaron a usar barba, y el tema de las barberías que empezaron a ponerse de moda, así, ¡pum! Sin qué ni para qué. Y que en los hombres que haya un hype, así, una tendencia, es bastante rarísimo, ¿verdad? Y los nombres, exactamente como dice Giovanna, de repente todos se llaman de alguna forma. Por ejemplo, los nombres italianos empezaron a venir súper de moda, y así toda una oleada tuvieron nombres italianos, ¿verdad? Y ahora vienen, no sé, vienen nombres justamente, digamos, no, vuelven los nombres más antiguos. Y así, o sea, de repente van surgiendo. Pasan a ser justamente mainstream. ¿Qué son los mainstream? Son justamente las tendencias globales, ¿verdad? O las aceptaciones globales, donde justamente hay una aceptación generalizada, y todos aceptan como que eso es tendencia, ¿verdad? Eso es lo que pasan a ser mainstream, y luego desaparecen. Así como vienen, se van, desaparecen. Entonces, esos son los hype. No recuerdo si había visto un video sobre hype, creo que había uno, pero bueno, después podemos, sobre todo hay muchos, por supuesto, en Oriente hay varios hypes que se forman, ¿verdad? Y ahí vimos con respecto a lo que es la distribución de la población mundial. Por supuesto que ahí se van a formar un montón de highs, porque la población, bueno, es muchísimo más densa en esa parte del mundo de lo que es acá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un mercado muy grande ahí. Bueno, entonces estos son un poquito lo que son los hypes, y finalmente tenemos este otro tipo de tendencias, y acá les traje un video, un TikTok, que habla sobre cómo las organizaciones crean las tendencias, o que crean tendencias, o que hacen las tendencias, matan el individualismo. Me pareció interesante para ver desde otra perspectiva. Entonces, bueno, les voy a poner acá un momentito. Voy a copiar este. A ver ahí, se me mueve. Ver acá. Y un ratito voy a volver a compartir. Se me fue. A ver, un poquito acá. ¿Tira ahí?
Y no, tengo que presentar para que se pueda ver. Un ratito. Vamos a poner los subtítulos. Ahí está. So what is trend forecasting really? I was actually fascinated to find out that
You'll see that. Bueno, muy interesante cómo cuestiona, en este caso, a ver un poquitito. A ver si me saca, ahí está. Es muy interesante cómo cuestiona justamente todo lo que tiene que ver con quién realmente, digamos, manda, o sea, qué tan cierto es todo esto, ¿verdad? Entonces, nos plantea realmente un cuestionamiento acerca de lo que tiene que ver con las tendencias y realmente quiénes construyen esas tendencias. Si las tendencias nos construyen a nosotros o nosotros construimos las tendencias, ¿verdad? Hasta qué punto creer en esto. Entonces, siempre hay que tener los dos, digamos, las dos caras de la moneda, ¿verdad? O sea, yo soy partidaria de siempre tener las dos caras de la moneda, nunca quedarse con una sola, sino que ir analizando, ir viendo qué es lo que sucede, qué tan ciertas son cada uno de estos aspectos. Entonces,
Hay que ver, yo creo que es muy interesante saber de qué se trata el cool hunting, sobre todo entender su sistema. En este caso, hoy justamente vimos esos tres conceptos que yo creo que son importantes de identificar cada uno, ¿verdad? ¿Qué es una tendencia, qué es una novedad y qué es una moda? Eh, ¿Cuál es el fenómeno y en qué consiste este fenómeno, ¿verdad? Y cómo podemos identificar este fenómeno a lo largo de la historia o por lo menos en los últimos años. ¿Quiénes son las personas y cuáles son las personas y qué hacen que estas personas justamente se conviertan en cool, ¿verdad? O sea, cuáles son los atributos que tienen que tener para convertirse en cool. Inclusive si uno mismo quiere convertirse en cool o lo que sea, entonces es importante saber de qué se trata y también los hype. El video justamente hype que yo estaba viendo, o que quería mostrarle, tiene que ver, a ver un poquito si está por acá. Este tiene que ver justamente con los últimos hypes de TikTok, ¿verdad? TikTok es algo que se está volviendo muy tendencia, sobre todo que tiene que ver mucho con los jóvenes. Yo no entiendo muy bien cuál es el punto ahí detrás, ¿verdad? Pero me imagino que ya no es como para mi generación. Eh, este, pero me imagino que debe ser algo súper mega divertido. Yo como profesora no sé si me conviene para mi imagen hacer un TikTok, ¿verdad? Pero le dejo eso a mi hija y a los más chicos. Pero creo que es interesante saber que existen hypes en lo que es justamente los TikToks. Y bueno, y acá hay mira brevemente. Me pareció a mí interesante saber, sobre todo porque más que tener que ver con lo que, más todavía tener que ver con lo que el TikTok en sí o los movimientos en sí funcionan, sino todo el ambiente, sino para analizar más bien todo el ambiente del TikTok en sí, ¿verdad? Analizar dónde están, analizar qué tienen puesto, analizar sus movimientos. Fíjense toda la cantidad de ropa deportiva donde figuran los TikTok. Esto me pareció bastante interesante, el tema de las dos, las dos texturas de la bermuda. Y hay después los colores grises, fíjense lo mucho, el uso del gris también es muy importante. El largor de las bermudas, o sea, son aspectos que, digamos que yo, por ejemplo, al mirar el video TikTok, más que mirar el movimiento, sino que me fijo en en lo que tienen puesto, ¿verdad? En lo que tienen puesto, en el tipo de peinado, etcétera. Porque si esto es hype, significa que esto vio mucha gente y significa que probablemente mucha gente va a seguir. Después acá, por ejemplo, esto destello de las remeras me pareció bastante novedoso. eh, y por supuesto el tema del roto del jean, que eso ya está totalmente, digamos, de moda, porque podemos decir que ya está absolutamente aceptado. El uso de la camisa a cuadros. El jogging me llamó mucho la atención, la verdad. Eso me llamó mucho la atención, la cantidad de jogging que se usó. Y bueno, y así estoy mirando un poco lo que es, mirando lo que es hype, lo que tenemos es una perspectiva bastante rápida de lo que puede o de lo que la sociedad está haciendo. Y las redes sociales justamente lo que contribuyen es a que el proceso del cool hunting sea más sencillo, ¿verdad? O sea, yo si soy cool hunter y si quiero justamente identificar, a ver un poquito, ¿qué dice Anabel? Eh, que ver con una tendencia más allá del TikTok que genera impulso en la moda durante los joggers.
Absolutamente, ¿verdad? O sea, también tiene que ver, por supuesto, con la tendencia, pero justamente ahí está, que esa es justo la idea del video, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quién viene primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Eh, es, ¿quién crea las tendencias? La gente de TikTok usa porque esa es una tendencia mundial o la tendencia mundial se vuelve porque esa gente empieza a usar. O sea, ese es un poco el cuestionamiento que nos deja un poco el video, ¿verdad? Es que Eh, sí. ¿Hola? Sí, como dijo Ana, tipo los joggers ahora se hicieron más tendencia por el tema de la cuarentena, pero ya estaban así, por ejemplo, más presentes de 2014 por ahí, cuando apareció Off-White, que es una marca de prendas de street, o sea, de calle, y más, por ejemplo, Justin Bieber puso un jogger en su gira, que era así a su gira, tipo también Kanye West y cosas así, tipo en la música también, y Off-White también, por ejemplo, trabajaba mucho con los cantantes, Virgil Abloh. Y ahí ya se, más o menos estaban los joggers y después apareció la cuarentena Y explotó. En la cuarentena explotaron. Sí, yo justamente me robaste, iba a decir que son todos como que una réplica de Justin Bieber, estos chicos, ¿verdad? Si miramos las características, son todos unos pequeños Justin Bieber, o por lo menos fue el que inspiró un poquito esa idea del el tipo de cabello, el teñido, los joggers, como vos decís, y a partir de ahí se transforma y bueno, después va evolucionando. Pero hay algunos aspectos, digamos, algunos aspectos más allá de los joggers que se pueden ir mirando con estos hype y que hay que estar atento a los hype, ¿verdad? Hay que estar atento a los hype, porque esos hype a veces, como decía, en algunos casos, se transforman y se vuelven macro tendencia o en otros casos desaparecen. Entonces, es interesante digamos, estar atentos a si es que se vuelven macro tendencia o que finalmente desaparecen ellos, ¿verdad? Así que bueno, esta un poquito fue la clase y bueno, de qué se va a tratar la tarea para lo que tiene que ver con el hunting. Va a tener dos momentos. Uno es identificar un poco, vamos a crear la tarea para que tengan acá, tarea, y va a tener dos momentos, uno que va a ser, a ver un poquito, uno que va a ser digamos, el fenómeno en sí, detectar un fenómeno, ¿verdad? Ahí, a ver si me escribe esto. Ahí. Entonces, detectar un fenómeno cool, ¿verdad? Y para justamente detectar ese fenómeno cool, que puede ser vigente o antiguo, no hace falta que sea directamente de ahora mismo, tiene que tener justamente digamos, esas cuatro características que vimos, que tiene que ser original, tiene que ser accesible, tiene que ser relevante. ¿Y cuál era el otro? A ver, cuatro eran. A ver un poquitito. ¿Cuál era el último aspecto? No sé qué, no me acuerdo. Tenía que tener relevante, tenía que ser original, tenía que tener, o sea, tendrían que poder apropiarse. Entonces, apropiación es el cuarto punto. Apropiación. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden detectar, digamos, los aspectos de cualquiera de estos fenómenos y ahí, como estaba hablando Giovanna, por ejemplo, pueden tomar el jogging y explican porque es original, porque es accesible, porque es relevante y porque la gente busca su apropiación.
Y lo segundo, ¿verdad? Lo segundo que tienen que hacer, vamos a ver si me voy para atrás, es con respecto a las personas, ¿verdad? ¿Quién es cool? Y identificar justamente dentro de quién es cool, qué tipo de originalidad, por ejemplo, ustedes tienen que detectar qué tipo de originalidad tienen y cómo van a generar la amplificación de sus productos, ¿verdad? Tienen dos formas de hacer, o ustedes explican cómo van a hacer eso con respecto a su marca, o bien hablar sobre un cool y cómo cómo se amplifica y su grado de originalidad y cómo se amplifica. Entonces, vamos a ver acá, segundo punto. De la persona o empresa. Y acá, grado de originalidad o tipo de originalidad sería. Tipo de originalidad, y en el caso del otro es la retransmisión, me fue la palabra, amplificación. Amplificación del fenómeno. ¿Cómo van a ustedes lograr esa amplificación o cómo la persona logra esa amplificación que se necesita para justamente generar el fenómeno cool, o para que ese fenómeno cool se vuelva una realidad y no quede solamente en una intención? Y bueno, esos son, digamos, los dos aspectos que le voy a pedir para la tarea. Un poquito de mirada, un poquito de investigación, que sé que a ustedes les gusta mucho desarrollar. Entonces, bueno, así que no sé si hay alguna consulta al respecto, alguna pregunta. Vuelve para atrás. Ahí está. Ok, bueno, entonces, genial, si quedó todo claro. Bueno, les deseo una buena semana, buen trabajo, y nos vamos a estar viendo el lunes, ¿verdad? Nuevamente. Así que, cualquier cosa me consultan al teléfono si no entienden, y bueno, voy a estar en el transcurso de la mañana, o lo que quede de la mañana, alzando la tarea como para que ustedes puedan hacer junto con el video de la clase. Ni bien me baje todo el video de la clase, ya voy a subir también ahí como para que ustedes tengan y puedan desarrollar la clase. Bueno, si no hay ninguna consulta, dejamos hasta aquí, para que ustedes puedan desarrollar después la tarea. Así que nos vemos la próxima clase, y vayan pensando en esos nombres y en esas marcas, y vayan ya redondeando todo de modo a ir teniendo todo claro para cuando llegue el tercer parcial. Cualquier consulta volvemos a sondear sobre las marcas y volvemos a hablar sobre los proyectos. La clase que viene vamos a tener un pequeño espacio. Me gustaría saber sobre el seguimiento que le están haciendo, así que voy a estar controlando el seguimiento para la próxima clase. Bueno, nos vemos, chicas. Les deseo una buena semana y nos vemos la clase que viene. Genial, bueno, qué gusto que les parecen interesantes los videos. Creo que estos temas son muy interesantes y valen la pena hablar sobre ellos. Así que queda todo registrado acá para que ustedes puedan aprovechar, y también en las diapositivas. Bueno, nos vemos entonces brevemente, y que en breve que pasen.
Seguimos lo del proyecto. Ustedes tienen que seguir con lo del proyecto. Sí, sí. Seguimiento del proyecto, sí. ¿En qué se va a significar el seguimiento del proyecto? Bueno, el seguimiento del proyecto es preguntarle un poco, bueno, hasta dónde van, qué ya tienen, qué es lo que tienen que corregir, qué tal va su argumentación, ya tienen el nombre, sobre todo la parte del nombre, me gustaría que ya tengan para la próxima clase. Y un poco por qué se llama así, un poco de argumentos, hablar un poco sobre su proyecto, cómo va. Si ya tienen nombre, ya tienen identificado más o menos los colores, qué están pensando al respecto. Acuérdense que quedamos que ustedes tendrían que ir a empezar a buscar ya las tipografías, empezar a buscar los colores de acuerdo a la personificación que hicieron de la marca. Ese proceso tiene que seguir haciendo, o sea, ustedes tienen que ir buscando ya la imagen de su marca. Así que la próxima clase le voy a estar preguntando a cada una cómo va con eso, para hacerle un poco seguimiento a eso. ¿Está bien? Porque hoy no pudimos hacer eso. Entonces, para la próxima clase vamos a darle un tiempito al inicio de la clase para ir hablando sobre todo el tema del naming, de la imagen gráfica de los logos y de la marca. Así que nos vemos la próxima clase y tengan preparado algo, por lo menos una idea para hablar y para mostrarme, ¿sí? Vale, nos vemos.